La empleada fue despedida sin razón, pero lo que hizo el millonario dejó a todos boquiabiertos. Apoye el canal dejando su like y comentario y vamos con nuestra historia. El despertador sonó a las 4 de la madrugada en el pequeño cuarto de azotea en Tepito. Carmen Morales abrió los ojos con la precisión de quien había entrenado su cuerpo para despertar incluso antes de que sonara la alarma. A los 49 años, llevaba sobre los hombros el peso de secretos que nadie podría imaginar, pero su espalda permanecía recta, mostrando una fortaleza que las circunstancias no habían logrado quebrar. El viaje de 2 horas hasta las lomas era una travesía diaria entre 2 universos completamente opuestos. Carmen observaba por la ventana sucia del microbús cómo la Ciudad de México despertaba, mientras organizaba mentalmente sus tareas del día en Constructora Santander, la empresa de construcción más prestigiosa del país, donde trabajaba como empleada de limpieza desde hacía 3 años. Constructora Santander no era solo una empresa, era un imperio que había levantado los rascacielos más impresionantes de México. Cada proyecto llevaba la firma de la excelencia arquitectónica, desde torres residenciales de lujo hasta centros comerciales que redefinían el paisaje urbano. Era un lugar donde arquitectos e ingenieros hablaban en millones de pesos como si fueran centavos, donde cada decisión moldeaba el futuro de la ciudad y donde la diferencia entre los despachos ejecutivos y las áreas de servicio reflejaba perfectamente la estratificación social mexicana. Carmen llegaba siempre a las 5 de la mañana, 1 hora antes del horario oficial. Le gustaba la tranquilidad de las oficinas vacías, la oportunidad de trabajar sin las miradas despreciativas que se habían vuelto parte de su rutina diaria. Durante esas primeras horas silenciosas, podía organizar sus pensamientos y observar detalles que pasaban desapercibidos durante el bullicio del día laboral. Lo que los ejecutivos no sabían era que Carmen Morales poseía un título de Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional y había sido la arquitecta principal detrás de algunos de los proyectos más emblemáticos de la ciudad. Durante 15 años había diseñado centros comerciales, torres residenciales y complejos empresariales que ahora definían el skyline de la capital mexicana. Eso fue antes de que su esposo muriera en un accidente de construcción en una de sus propias obras. Antes de descubrir que las pólizas de seguro habían sido falsificadas por contratistas corruptos. Antes de gastar hasta el último peso en abogados intentando demostrar la negligencia que había causado la muerte de Fernando. Antes de que su nombre fuera manchado en el medio de la construcción por inventar acusaciones contra empresarios poderosos. Antes de descubrir que luchar por la justicia puede costarte todo lo que construiste en una vida. Esa mañana de jueves, 15 de noviembre, había algo diferente en el ambiente de la empresa. Carmen lo percibió inmediatamente cuando entró al piso ejecutivo. Era una tensión que se podía palpar, como la humedad que anuncia una tormenta tropical. Beatriz Herrera estaba especialmente agresiva esa mañana. La gerente de operaciones era una mujer de 43 años que había escalado posiciones a través de una mezcla tóxica de adulación hacia arriba y crueldad hacia abajo. Proveniente de una familia de clase media de Naucalpan, Beatriz había construido su identidad profesional despreciando sistemáticamente a quienes consideraba inferiores, como si humillar a otros la elevara a ella. ¡Carmen! La voz áspera de Beatriz resonó por todo el pasillo cuando vio a la empleada de limpieza arreglando las plantas del jardín interior del edificio. Carmen se acercó tranquilamente, manteniendo la compostura profesional que había desarrollado durante décadas, manejando personalidades difíciles en el mundo de la construcción. Buenos días, ingeniera Beatriz. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Puedes explicarme por qué encontré esto tirado en el baño ejecutivo? Beatriz levantó una memoria USB dorada que Carmen reconoció
como de las que utilizaba la alta gerencia para planos confidenciales. El corazón de Carmen se aceleró, pero su expresión permaneció serena. Años de experiencia profesional le habían enseñado a reconocer cuando alguien estaba tendiendo una trampa. No tengo idea de cómo llegó ahí, ingeniera Beatriz. Jamás tocaría equipos que no me corresponden. Por supuesto que no tienes idea. El sarcasmo en la voz de Beatriz era venenoso. Así como tampoco tienes idea de por qué los planos del proyecto Torres del Valle aparecieron fotografiados en redes sociales antes de ser presentados oficialmente. La acusación era absurda y Carmen sabía que se trataba de una trampa cuidadosamente planeada. En 3 años trabajando en Constructora Santander, había construido una reputación impecable de discreción y honestidad. Ingeniera Beatriz, puedo asegurarle que jamás he fotografiado ni compartido información alguna de la empresa. Mi trabajo se realiza con absoluta confidencialidad. Tu trabajo, Beatriz repitió la palabra como si fuera algo despreciable, ha estado bajo observación durante semanas. Tenemos reportes de comportamiento sospechoso, lentitud en las labores y ahora, aparentemente, espionaje industrial. Carmen sintió una familiar sensación de déjà vu. Era exactamente así como había comenzado su persecución en la empresa anterior. Acusaciones vagas, reportes anónimos, insinuaciones sobre su conducta profesional. ¿Podría tener acceso a esos reportes para poder defenderme apropiadamente? La pregunta claramente molestó a Beatriz, quien no esperaba que una simple empleada de limpieza conociera sus derechos laborales o cuestionara procedimientos con tanta propiedad. No estás en posición de cuestionar nada, Carmen. Estás siendo despedida por causa justificada debido a espionaje industrial y violación de confidencialidad empresarial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen permaneció inmóvil, procesando las acusaciones que acababa de escuchar. 3 años de trabajo honesto, de levantarse antes del amanecer, de limpiar con cariño cada espacio de esa empresa donde una vez había trabajado como profesional, terminaban con falsas acusaciones y un despido humillante. Entiendo, dijo finalmente, su voz manteniendo la dignidad que 3 décadas de experiencia profesional habían forjado. Supongo que tendré derecho a defensa legal conforme a la Ley Federal del Trabajo. Por despido justificado no hay derechos. Recoge tus cosas y sal del edificio inmediatamente, y considérate afortunada de que no estemos presentando cargos penales. Carmen se dirigió al pequeño casillero donde guardaba sus pertenencias personales. No era mucho: una foto de su graduación del Politécnico, algunos libros técnicos de ingeniería que consultaba discretamente durante los descansos y una carpeta con proyectos personales que había desarrollado esperando algún día poder regresar a su profesión. Mientras organizaba sus cosas, Carmen observó discretamente el movimiento en la oficina. Lucas Santander, el hijo de 12 años del dueño que ocasionalmente visitaba la empresa después de la escuela, la observaba desde la recepción con confusión. Durante los últimos meses, Carmen había ayudado discretamente al niño con sus tareas de matemáticas cuando tenía dificultades, descubriendo que Lucas tenía dislexia no diagnosticada y problemas de aprendizaje que nadie en su familia entendía. Era Lucas la verdadera razón de su despido. Beatriz había descubierto que Carmen estaba perdiendo tiempo ayudando al hijo del jefe con tareas escolares, considerando que una empleada de limpieza no tenía derecho a interactuar con la familia propietaria. Carmen caminó por los pasillos de mármol por última vez, cargando su caja de pertenencias y manteniendo la cabeza en alto. En la recepción entregó su identificación y se dirigió hacia las puertas de cristal que la llevarían de vuelta a la cruda realidad del desempleo a los 49 años. Fue exactamente en ese momento cuando Ricardo Santander entró al edificio. A los 40 años, Ricardo era un hombre que irradiaba éxito y determinación.
Había heredado Constructora Santander de su padre a los 32 años, pero había multiplicado el valor de la empresa por 10 a través de proyectos visionarios y una comprensión intuitiva del desarrollo urbano. Con 1,80 m de estatura, cabello castaño oscuro y ojos verdes penetrantes, Ricardo comandaba respeto en la industria de la construcción mexicana. Ricardo había perdido a su esposa en un accidente automovilístico hace 2 años, dejándolo como padre soltero de Lucas. Desde entonces se había sumergido en el trabajo como una forma de escapar del dolor, pero la relación con su hijo se había vuelto distante y problemática. Ese día había regresado temprano de una inspección de obra en Cancún, decidiendo pasar por la oficina antes de ir a buscar a Lucas a la escuela. Cuando vio a una mujer en uniforme de empleada de limpieza saliendo del edificio con una caja de pertenencias en horario laboral, su curiosidad analítica se despertó. Había algo en la postura de esa mujer, la forma como mantenía la dignidad, incluso en una situación claramente embarazosa, que le llamó la atención. «Disculpe», le dijo, acercándose a Carmen antes de que llegara a la banqueta. «¿Puedo preguntarle qué está pasando?». Carmen se volteó y por primera vez en 3 años se encontró cara a cara con el hombre que era dueño de todo aquello. Ricardo Santander era aún más imponente en persona, pero había una inteligencia aguda en sus ojos que la sorprendió. «Fui despedida, señor», respondió directamente, sin elaborar o intentar justificar la situación. «¿Despedida? ¿Por qué motivo?». La pregunta directa la tomó desprevenida. Durante años, ejecutivos de alto nivel habían tratado a empleados operacionales como invisibles. Ricardo no solo la había notado, sino que mostraba interés genuino en entender la situación. La ingeniera Beatriz alegó espionaje industrial y violación de confidencialidad. Niego categóricamente ambas acusaciones, pero comprendo que mi palabra tiene peso limitado contra la de una gerente. La honestidad directa de la respuesta impresionó a Ricardo. Durante años dirigiendo la empresa, se había acostumbrado a subordinados que evadían la verdad o intentaban impresionarlo con adulación. La simplicidad objetiva de esa mujer era refrescante e intrigante. «¿Cuál es su nombre?». «Carmen Morales, señor». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Carmen?». «3 años, señor». Ricardo hizo una pausa mental. Si alguien había trabajado en la empresa por 3 años sin problemas disciplinarios y de repente estaba siendo despedida por irregularidades graves, había inconsistencias en la historia que merecían investigación. ¿Y usted niega haber cometido las infracciones alegadas? «Las niego completamente, señor. Mi carrera profesional se construyó sobre integridad absoluta. Podré no tener recursos materiales abundantes, pero conservo mi reputación ética». La frase sobre integridad profesional resonó en la mente de Ricardo. Había algo en la forma como Carmen articulaba sus ideas, una sofisticación sutil que no concordaba con el estereotipo de una empleada de limpieza sin educación. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue que Carmen no estaba suplicando. No intentaba convencerlo con argumentos emocionales o súplicas de clemencia. Había declarado los hechos objetivamente y estaba preparada para aceptar las consecuencias, aunque las considerara injustas. «Carmen», Ricardo dijo después de algunos segundos de reflexión, «me gustaría conversar sobre esto con más detalle. ¿Tiene disponibilidad para una reunión?». La pregunta la sorprendió completamente. En 3 años, ningún ejecutivo había mostrado interés en su opinión sobre cualquier asunto relacionado con la empresa. Pero ¿Ricardo realmente estaba interesado en escuchar su versión de los hechos? ¿O esto era solo un gesto protocolario de alguien poderoso que pronto se olvidaría de ella? Y más preocupante, ¿qué pasaría cuando él descubriera su verdadera formación y las razones por las cuales una exingeniera civil estaba trabajando como empleada de limpieza?
Lo que Ricardo estaba a punto de descubrir sobre Carmen, sobre Beatriz y sobre su propia empresa cambiaría todo para siempre. Sí, señor. Tengo disponibilidad, Carmen respondió, aún procesando la situación surreal de estar conversando con Ricardo Santander en la entrada del edificio que acababa de abandonar definitivamente. Ricardo señaló hacia la cafetería ejecutiva dentro del mismo edificio. Vamos a conversar en un ambiente más privado. Necesito entender mejor los detalles de esta situación. Mientras caminaban de regreso al interior del edificio, Carmen sentía las miradas perplejas de los empleados que la veían retornando junto al CEO. Era una escena inédita que ciertamente generaría comentarios y especulaciones por todos los pasillos. La cafetería ejecutiva era un ambiente sofisticado, reservado para la alta dirección, con vista panorámica de la ciudad y decoración minimalista que irradiaba poder silencioso. Ricardo eligió una mesa discreta al fondo y despidió educadamente a los otros ejecutivos presentes. Carmen, quiero que me cuente detalladamente lo que pasó hoy, desde el momento en que llegó al trabajo hasta la conversación con Beatriz. Carmen relató los eventos de forma meticulosa y objetiva. El descubrimiento de la memoria USB, las acusaciones de Beatriz sobre espionaje industrial, los alegados reportes de comportamiento sospechoso y el despido sumario. Habló sin emoción excesiva o dramatización, presentando solo los hechos conforme habían ocurrido. ¿Y en 3 años de trabajo nunca tuvo problemas disciplinarios anteriores? Jamás, señor. Siempre cumplí rigurosamente mis horarios y responsabilidades. Mantuve absoluto sigilo sobre información que eventualmente escuchaba y establecí relaciones profesionales respetuosas con todos los colegas. Ricardo observaba a Carmen con creciente interés. La precisión con que elegía las palabras, su postura corporal confiada y la familiaridad con terminología técnica no correspondían al perfil típico de empleados operacionales. Carmen, ¿puedo hacer una pregunta sobre su formación académica? La pregunta directa la hizo vacilar momentáneamente. Durante 3 años había evitado cuidadosamente mencionar su educación para no generar cuestionamientos embarazosos. Tengo licenciatura en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional, con especialización en estructuras por la Universidad Nacional. La revelación golpeó a Ricardo como una descarga eléctrica. ¿Ingeniería civil por el Politécnico? ¿Y cómo una profesional con esa formación termina trabajando como empleada de limpieza? Carmen respiró profundamente antes de responder. Porque denuncié negligencia criminal en la obra donde murió mi esposo. Exponer a contratistas corruptos me costó mi carrera, mis ahorros en procesos legales y mi reputación en la industria de la construcción. La honestidad brutal de la respuesta impresionó profundamente a Ricardo. Durante años, operando en círculos empresariales de élite, raramente encontraba personas dispuestas a sacrificar ventajas personales por principios éticos. ¿Y por qué no mencionó su calificación cuando fue contratada aquí? Porque necesitaba trabajar, señor. Profesionales sobrecalificados en posiciones operacionales generan desconfianza o son considerados demasiado temporales para inversión en entrenamiento o son vistos como amenazas potenciales por supervisores inseguros. Ricardo permaneció en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Una ex ingeniera civil con años de experiencia en construcción había sido despedida de su empresa por acusaciones aparentemente infundadas. Carmen mencionó que siempre mantuvo relaciones profesionales respetuosas. ¿Había algún empleado o familiar con quien interactuaba más frecuentemente? Carmen vaciló, sabiendo que esta respuesta podría comprometerla aún más. Su hijo Lucas, señor. Ocasionalmente me pedía ayuda con sus tareas de matemáticas cuando tenía dificultades. ¿Mi hijo? ¿Lucas le pedía ayuda con matemáticas? Sí, señor.
He notado que el niño tiene patrones de aprendizaje que sugieren dislexia no diagnosticada. Sus dificultades no son por falta de inteligencia, sino por una forma diferente de procesar información numérica y espacial. La observación profesional sobre su hijo sorprendió completamente a Ricardo. Durante meses había luchado con las malas calificaciones de Lucas, consultando tutores caros que no habían logrado identificar el problema real. ¿Usted tiene experiencia con problemas de aprendizaje? Durante mi carrera como ingeniera, trabajé en proyectos de escuelas especiales. Aprendí a reconocer diferentes patrones de procesamiento espacial y numérico. Lucas es un niño muy inteligente que simplemente necesita métodos de enseñanza adaptados a su estilo de aprendizaje. Ricardo comenzó a vislumbrar un patrón completamente diferente al que Beatriz había presentado. Carmen, ¿es posible que Beatriz haya descubierto que usted ayudaba a Lucas? Es muy probable. La semana pasada, ella me preguntó por qué perdía tiempo conversando con su hijo durante mis descansos. Le expliqué que solo lo ayudaba con tareas cuando él me lo pedía. En ese momento, el celular de Ricardo vibró con un mensaje de su asistente. Señor Ricardo, la ingeniero Beatriz lo está buscando. Dice que necesita hablar sobre un grave incidente de seguridad resuelto esta mañana. Ricardo mostró el mensaje a Carmen. Parece que Beatriz quiere controlar la narrativa antes de que yo investigue independientemente. Es un comportamiento estándar en casos de despido controvertido, señor. Anticiparse a la investigación superior presentando versión unilateral de los hechos. Habla como alguien que ha vivido situaciones similares. Como ingeniera civil, supervisé cientos de procesos de contratación y despido en obras. Como profesional íntegra, fui víctima de represalias por denunciar negligencia criminal. Conozco ambos lados de la dinámica. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana panorámica, observando el movimiento de la ciudad mientras procesaba la información. Carmen, necesito investigar sus alegaciones antes de tomar cualquier decisión. Estaría dispuesta a proporcionar una declaración formal sobre los eventos. Ciertamente, señor, pero me gustaría solicitar que Lucas no sea penalizado por haber buscado ayuda académica legítima. La preocupación genuina de Carmen por su hijo, incluso después de su propio despido injusto, confirmó para Ricardo que estaba ante una persona de carácter excepcional. ¿Puede darme ejemplos específicos de los problemas de aprendizaje que identificó en Lucas? Invierte números cuando lee cantidades grandes. Tiene dificultad para visualizar problemas geométricos en papel, pero los resuelve mentalmente. Y confunde secuencias de instrucciones escritas, pero entiende perfectamente explicaciones verbales con ejemplos prácticos. ¿Y cómo lo ayudaba? Le enseñé técnicas de visualización espacial que uso en ingeniería estructural. Convertir problemas matemáticos abstractos en construcciones imaginarias que puede manipular mentalmente. Es extraordinariamente talentoso para el pensamiento tridimensional. Ricardo regresó a la mesa con una expresión más seria. Carmen, voy a ser directo. Si sus alegaciones se confirman, Beatriz cometió errores graves de gestión. Pero también necesito entender por qué ella la vería como amenaza suficiente para orquestar un despido fraudulento. Carmen vaciló, claramente ponderando cuánto debería revelar. Señor, durante mi trabajo, observé irregularidades en algunos proyectos de construcción coordinados por la Ingi Beatriz. ¿Qué tipo de irregularidades? Uso de materiales de calidad inferior a los especificados en planos, modificaciones estructurales no autorizadas para reducir costos y aprobación de subcontratistas que no cumplen estándares de seguridad establecidos. Las revelaciones se acumulaban como piezas de un rompecabezas que Ricardo nunca había percibido durante sus constantes viajes de negocios. ¿Documentó esas observaciones? Mentalmente sí.
Como ingeniera civil, reconozco automáticamente cuando estructuras no corresponden a especificaciones originales, pero como empleada operacional no tenía autoridad para investigar formalmente. Ricardo tomó su teléfono y llamó al departamento de ingeniería. Necesito una revisión completa de todos los proyectos supervisados por Beatriz en los últimos 2 años. Inspección estructural, calidad de materiales, cumplimiento de especificaciones, prioridad máxima. Después colgó y se dirigió a Carmen. Voy a investigar todo lo que me contó. Pero primero necesito hacer una pregunta directa. ¿Aceptaría regresar a la empresa en una posición adecuada a su calificación si las investigaciones confirman sus alegaciones? La pregunta la sorprendió completamente. Señor Beatriz dejó clara su hostilidad. Regresar sería extremadamente incómodo. ¿Y si Beatriz ya no fuera un factor en la ecuación? El significado implícito de la pregunta no pasó desapercibido para Carmen. Ricardo estaba considerando medidas drásticas basado apenas en su versión inicial de los hechos. Señor, aprecio su confianza, pero sugiero cautela. Investigaciones precipitadas pueden generar inestabilidad en proyectos de construcción en curso, o pueden prevenir colapsos estructurales que podrían costar vidas humanas. En ese momento, Beatriz apareció en la entrada de la cafetería ejecutiva, claramente sorprendida al encontrar a Ricardo conversando con Carmen. Ricardo, qué bueno que regresaste. Necesitamos conversar urgentemente sobre un grave incidente de seguridad que resolví hoy. Había una empleada. Beatriz se detuvo abruptamente al reconocer a Carmen. Beatriz, qué coincidencia. Estábamos justamente discutiendo los detalles del despido de Carmen. Ella me contó una versión muy interesante de los eventos. La expresión de Beatriz cambió instantáneamente de sorpresa a alarma controlada. Ricardo, espero que entiendas que cuestiones de seguridad industrial requieren acción inmediata. No podemos permitir que empleados desleales comprometan nuestros proyectos. ¿Desleales? Ricardo repitió la palabra deliberadamente. Es una acusación muy específica. ¿Tienes evidencias concretas de deslealtad? Bueno, las evidencias son circunstanciales, pero el patrón de comportamiento sospechoso justifica medidas preventivas. Carmen observaba la interacción en silencio, reconociendo el lenguaje evasivo típico de supervisores, intentando justificar decisiones cuestionables. Beatriz, voy a programar una reunión formal para mañana. Quiero revisar toda la documentación relacionada con este caso. Carmen, usted estará presente para presentar su versión oficialmente. Ricardo, esto es altamente irregular. Empleados despedidos no participan en reuniones internas. Esta empleada tiene licenciatura en Ingeniería Civil por el Politécnico y años de experiencia en construcción. Sus observaciones sobre nuestros proyectos podrían ser valiosas independientemente de su estatus laboral actual. La revelación sobre la formación de Carmen claramente impactó a Beatriz, quien hasta entonces la había subestimado completamente. Lo que Beatriz no sabía era que Ricardo ya había decidido investigar mucho más profundamente de lo que ella imaginaba. Y la verdad sobre Carmen era apenas la primera de muchas revelaciones impactantes que estaban a punto de emerger. En la mañana siguiente, Ricardo llegó a la oficina 2 horas antes de su horario habitual. Había pasado la noche entera analizando reportes de ingeniería que su departamento técnico logró compilar en tiempo récord. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. En 2 años, bajo la supervisión de Beatriz, había habido 3 modificaciones estructurales no autorizadas que comprometían la seguridad de edificaciones, 5 casos de uso de materiales de calidad inferior a los especificados, y 2 inspecciones gubernamentales que habían sido resueltas con documentación cuestionable.
Ricardo convocó una junta extraordinaria para las 9 de la mañana, solicitando la presencia de Beatriz, del director de ingeniería, del jefe de calidad y de Carmen, a quien había contactado personalmente la noche anterior. Cuando Carmen entró a la sala de juntas ejecutiva, vistiendo un traje gris, discreto pero elegante que había guardado de sus días como ingeniera, la transformación era notable. Su postura confiada y presencia profesional contrastaban dramáticamente con la imagen de empleada de limpieza vulnerable del día anterior. Buenos días a todos. Ricardo inició la reunión. He convocado esta junta para investigar formalmente las circunstancias del despido de la ingeniera Carmen Morales y evaluar nuestros procesos internos de construcción y seguridad. Beatriz estaba visiblemente tensa, sus manos crispadas sobre la carpeta que había traído con evidencias de la culpabilidad de Carmen. Ricardo, preparé un reporte detallado sobre el incidente de seguridad. Tenemos evidencias claras de que la empleada violó protocolos de confidencialidad y puso en riesgo... Beatriz, Ricardo la interrumpió educadamente. Me gustaría que primero escucháramos el relato de la ingeniera Carmen sobre los eventos. Carmen se levantó, asumiendo naturalmente la postura de una profesional experimentada. Señores, mi nombre es Carmen Morales. Tengo licenciatura en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional, con 15 años de experiencia en diseño y supervisión de construcciones. En los últimos 3 años trabajé como empleada operacional en esta empresa. La revelación causó un silencio espeso en la sala. El director de ingeniería y el jefe de calidad intercambiaron miradas de sorpresa. Durante mi periodo como empleada operacional, observé sistemáticamente irregularidades en procesos de construcción que comprometen la seguridad estructural y la calidad de nuestros proyectos. Uso de materiales subestándar, modificaciones no autorizadas de especificaciones técnicas y aprobación de subcontratistas que no cumplen normativas de seguridad. Beatriz intentó interrumpir. Ricardo, estas son acusaciones infundadas de una empleada resentida. Déjala terminar, Beatriz, Ricardo dijo con firmeza. Carmen continuó. Ayer fui despedida bajo alegación de espionaje industrial y violación de confidencialidad. Ambas acusaciones son falsas. El verdadero motivo del despido fue mi interacción educativa con Lucas Santander, a quien identifiqué problemas de aprendizaje no diagnosticados. ¿Qué tipo de problemas de aprendizaje?, preguntó el director de ingeniería, claramente intrigado por la competencia técnica que Carmen demostraba. Dislexia con componentes de procesamiento espacial. El niño tiene habilidades excepcionales para visualización tridimensional, pero dificultades con símbolos numéricos bidimensionales. Con métodos de enseñanza adaptados, podría destacar en matemáticas y ciencias. El jefe de calidad consultó sus papeles. Ingeniera Carmen mencionó irregularidades en materiales. ¿Puede ser más específica? En el proyecto Torres del Valle, observé que el concreto utilizado tenía resistencia de 250 kmd, cuando las especificaciones requerían 350 kmd. En residencial Las Palmas, las varillas de acero eran de calibre 6, cuando los planos especificaban calibre 8. Beatriz palideció visiblemente. Ricardo, estas son interpretaciones técnicas de alguien que no tiene autoridad para evaluar materiales. No tengo autoridad. Carmen se dirigió a Beatriz con la seguridad de una ingeniera experimentada. Beatriz, diseñé estructuras durante 15 años. Puedo identificar discrepancias entre especificaciones y realidad con solo observar una construcción. Entonces sabes que clasificar observaciones casuales como irregularidades sistemáticas constituye calumnia profesional. Beatriz respondió defensivamente. Y usted sabe que utilizar materiales de calidad inferior a los especificados constituye fraude contractual y pone en riesgo vidas humanas. Carmen replicó con autoridad técnica irrefutable.
Ricardo intervino. Carmen, ¿tiene evidencias específicas de estas prácticas? Tengo conocimiento directo de 6 proyectos en los últimos 2 años, donde materiales utilizados no correspondían a especificaciones originales. También observé que 3 inspecciones gubernamentales fueron regularizadas, con documentación que no reflejaba la realidad constructiva. El director de ingeniería confirmó: nuestros registros muestran discrepancias entre órdenes de compra de materiales y especificaciones técnicas en varios proyectos supervisados por la INGT Beatriz. Beatriz intentó recuperar el control de la situación. Ricardo, estas son interpretaciones sesgadas de decisiones de ingeniería legítimas. No podemos permitir que perfeccionismo excesivo comprometa la viabilidad económica de proyectos. ¿Perfeccionismo excesivo? Carmen repitió la frase con incredulidad profesional. Beatriz, cumplir especificaciones técnicas no es perfeccionismo. Es responsabilidad legal y ética básica en construcción. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana. Carmen, durante su experiencia como ingeniera civil, supervisó proyectos de construcción de gran escala. Sí, en Constructora Peninsular supervisé la construcción de centros comerciales, torres residenciales y complejos empresariales. Nunca tuvimos un solo accidente estructural o demanda por deficiencias constructivas. ¿Y cómo logró eso? Inspecciones rigurosas, cumplimiento estricto de especificaciones y sistemas de control de calidad que priorizaban seguridad sobre márgenes de ganancia a corto plazo. Beatriz estaba visiblemente desesperada. Ricardo, no podemos tomar decisiones empresariales basadas en idealismos técnicos. ¿Idealismos técnicos? El jefe de calidad interrumpió. Beatriz, tenemos 3 investigaciones gubernamentales en proceso que podrían resultar en multas millonarias y cancelación de licencias. Esto no es idealismo, son consecuencias financieras directas. Ricardo regresó a la mesa con una expresión seria. Carmen dijo que observó irregularidades sistemáticas. ¿Puede proporcionar un análisis técnico detallado? Puedo elaborar un reporte completo, si es autorizada. Pero necesito mencionar algo urgente. Ayer, al ser despedida, observé a la Beatriz destruyendo documentos técnicos de forma inadecuada. ¿Qué tipo de documentos? Reportes de inspección que habían sido alterados para ocultar deficiencias estructurales y correspondencia sobre optimización de costos de materiales que evidencia conocimiento premeditado de las violaciones. El silencio en la sala era ensordecedor. Beatriz estaba completamente pálida. Ricardo miró directamente a Beatriz. ¿Es cierto esto? Ricardo, ¿vas a creer las acusaciones de una exempleada de limpieza contra una ingeniera con 8 años en la empresa? Voy a creer las evidencias técnicas, Ricardo respondió fríamente. Y hasta ahora, las evidencias sugieren negligencia grave en supervisión de construcción. Carmen se dirigió respetuosamente a Ricardo. Señor, como ingeniera civil, recomiendo auditoría estructural inmediata de todos los proyectos de los últimos 3 años. Si mis observaciones son correctas, la empresa está expuesta a riesgos legales, financieros y de seguridad significativos. ¿Y si están incorrectas? Entonces ofrezco disculpas formales por la alarma y me retiro definitivamente de la industria de la construcción. La confianza técnica tranquila de Carmen contrastaba dramáticamente con el nerviosismo creciente de Beatriz. Ricardo tomó su decisión. Autorizo auditoría estructural completa e inmediata. Beatriz, estás suspendida de tus funciones hasta la conclusión de la investigación. Ricardo, esto es absurdo. Estás destruyendo una carrera consolidada basado en evidencias técnicas graves y la necesidad de proteger vidas humanas. La suspensión es procedimiento estándar en investigaciones de seguridad estructural. Beatriz salió de la sala visiblemente afectada
pero no antes de lanzar una mirada venenosa a Carmen. Cuando quedaron solo Ricardo, Carmen y los directores técnicos, el ambiente se volvió más colaborativo. Carmen, Ricardo dijo, me gustaría contratarla como consultora externa para supervisar esta auditoría. Su experiencia y conocimiento técnico serían invaluables. Acepto, siempre que tenga total independencia para investigar y reportar resultados objetivamente, incluso si comprometen proyectos en curso. Es exactamente lo que necesito. Alguien comprometido con la seguridad estructural, no con política empresarial. Pero lo que Ricardo no sabía era que la investigación de Carmen revelaría deficiencias constructivas mucho más graves de lo que imaginaba. Y que Beatriz, desesperada por protegerse, estaba a punto de tomar medidas extremas que pondrían en riesgo no solo su carrera, sino la seguridad de edificaciones habitadas por miles de personas. La verdad sobre Carmen era más impresionante de lo que imaginaba, pero la verdad sobre Beatriz estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que Ricardo creía sobre la integridad de sus construcciones. Durante las 2 semanas siguientes, Carmen condujo la auditoría más exhaustiva en la historia de Constructora Santander. Trabajando directamente desde la oficina que Ricardo había dispuesto en el piso ejecutivo, se sumergió en 3 años de planos, especificaciones técnicas y reportes de construcción, realizando inspecciones físicas que revelaron un patrón sistemático de negligencia constructiva. Los resultados eran devastadores. Beatriz había implementado un sistema de optimización de costos que incluía sustitución de materiales, modificaciones estructurales no autorizadas y falsificación de documentos de inspección. Más grave aún, había evidencias de que recibía comisiones de proveedores por aprobar materiales de calidad inferior. En la mañana del martes 3 de diciembre, Carmen presentó su reporte final a Ricardo en una reunión que cambiaría el rumbo de la empresa para siempre. Carmen inició colocando una carpeta voluminosa sobre la mesa. Los resultados de la auditoría confirman deficiencias estructurales graves que exponen a la empresa a responsabilidades de aproximadamente 50 millones de pesos. Ricardo abrió el reporte y su expresión se volvió progresivamente más sombría conforme leía los datos técnicos. ¿50 millones? Demandas por deficiencias constructivas, multas gubernamentales, reparaciones estructurales de emergencia y compensaciones por daños. Esto considerando solo los proyectos de los últimos 3 años. ¿Y Beatriz estaba consciente de las implicaciones de seguridad de estas prácticas? Carmen mostró documentos específicos. No solo consciente, documentó explícitamente las estrategias de reducción de costos en correos técnicos. Hay evidencias claras de que conocía los riesgos estructurales y los ignoró deliberadamente. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana contemplando la magnitud del problema que había heredado por delegación administrativa. Carmen, ¿cuál es su recomendación? Despido inmediato de Beatriz por negligencia profesional grave, implementación de un programa robusto de control de calidad y reparación estructural inmediata de edificaciones comprometidas. También recomiendo acuerdos preventivos con propietarios afectados para evitar demandas millonarias. Y respecto a los proyectos que podrían estar en riesgo inmediato, sugiero evacuación temporal de 3 edificios hasta completar refuerzos estructurales e inspección gubernamental voluntaria para demostrar transparencia. Es costoso, pero menos que enfrentar un colapso estructural. Ricardo regresó a la mesa con una expresión determinada. Carmen, ¿acepta asumir la dirección de ingeniería y control de calidad de la empresa? Necesito a alguien con su integridad técnica y competencia profesional para implementar estos cambios. La oferta era exactamente lo que Carmen había soñado durante 3 años de invisibilidad profesional, pero necesitaba estar segura de las motivaciones. Ricardo, acepto bajo 3 condiciones.
autonomía total para implementar estándares de seguridad, presupuesto adecuado para materiales de calidad especificada y compromiso de la dirección con excelencia técnica real, no solo márgenes de ganancia. Acepto todas las condiciones. De hecho, voy más allá. Quiero que transforme nuestra empresa en referencia nacional de construcción segura y calidad estructural. En ese momento, la secretaria de Ricardo anunció por el intercomunicador: Señor Ricardo, la ING, Beatriz está aquí. Dice que tiene información importante sobre irregularidades en la auditoría. Ricardo y Carmen intercambiaron miradas. Era el intento desesperado de Beatriz de revertir su situación atacando la credibilidad de la investigación técnica. «Que pase», Ricardo decidió. Beatriz entró a la sala visiblemente alterada, cargando una carpeta y una expresión de quien había perdido la compostura profesional. «Ricardo, descubrí que esta auditoría fue conducida de forma sesgada. Carmen tiene motivaciones personales para perjudicar mi reputación y manipuló interpretaciones técnicas para...» «Beatriz», Ricardo la interrumpió fríamente, «¿qué interpretaciones técnicas específicas fueron manipuladas?» «Bueno, las evaluaciones estructurales son subjetivas. Los cálculos fueron realizados con criterios excesivamente rigurosos y todo el proceso fue contaminado por venganza personal». Carmen permaneció calmada, reconociendo las tácticas de una ingeniera desesperada, intentando desacreditar evidencias técnicas irrefutables. «Ingen Beatriz», Carmen dijo respetuosamente, «todos los cálculos estructurales fueron verificados por ingenieros independientes. Las evaluaciones siguen normativas oficiales mexicanas. Y las inspecciones físicas confirmaron discrepancias entre especificaciones y construcción real». «Pero tienes interés personal en perjudicarme. Fuiste despedida y quieres venganza». Ricardo se levantó con una expresión que no dejaba dudas sobre su decisión. «Beatriz, revisé personalmente todos los cálculos estructurales que Carmen presentó. Son análisis técnicos objetivos basados en normativas de construcción. No hay manipulación posible. Ricardo, trabajé 8 años en esta empresa. Merezco el beneficio de la duda contra una foránea con 15 años de experiencia en ingeniería civil que identificó deficiencias que podrían haber causado colapsos estructurales». Ricardo cortó. «Beatriz, estás despedida por causa justificada debido a negligencia profesional grave y falsificación de documentos técnicos». El silencio que siguió fue absoluto. Beatriz quedó paralizada, claramente no esperando una decisión tan definitiva. «Ricardo, estás cometiendo un error terrible. Sin mí, esta empresa será más segura, más confiable y más exitosa a largo plazo», Ricardo concluyó. «Seguridad la acompañará para recoger sus pertenencias». Después de que Beatriz saliera escoltada, Ricardo se dirigió a Carmen. «Ahora podemos comenzar a trabajar en la transformación real de esta empresa». En los meses que siguieron, Carmen implementó cambios revolucionarios en Constructora Santander. Creó protocolos de control de calidad que se convirtieron en modelo nacional, estableció sistemas de inspección independiente y desarrolló especificaciones técnicas que garantizaban seguridad estructural sin comprometer viabilidad económica. Lucas Santander fue diagnosticado oficialmente con dislexia y comenzó terapias especializadas que transformaron completamente su rendimiento académico. Más importante, se convirtió en el primer beneficiario del programa de becas educativas que Carmen estableció para hijos de empleados con necesidades especiales. 6 meses después de asumir la dirección de ingeniería, Carmen recibió el Premio Nacional de Excelencia en Construcción Segura. Durante su discurso de aceptación, miró a Ricardo en la audiencia y dijo: «Este premio representa más que reconocimiento técnico. Representa la prueba de que integridad profesional y competencia técnica siempre prevalecen sobre atajos económicos
y negligencia. Representa la confirmación de que empresas éticas no son solo moralmente correctas, sino también más rentables y sustentables a largo plazo. Ricardo sabía que había descubierto no solo una excelente directora de ingeniería, sino una líder visionaria que estaba transformando fundamentalmente la cultura de calidad de su empresa. Un año después, Constructora Santander fue certificada como la empresa de construcción más segura de México. Los accidentes laborales se redujeron a cero, las demandas por deficiencias desaparecieron completamente y la empresa ganó contratos gubernamentales millonarios, basados en su reputación de excelencia técnica. Lucas, ahora con métodos de aprendizaje adaptados, se había convertido en el mejor estudiante de matemáticas de su clase. Durante una feria de ciencias, se acercó a Carmen. «Ingeniera Carmen», dijo con la pronunciación cuidadosa que siempre caracterizaba su forma de hablar. «Gracias por enseñarme que ser diferente no significa ser menos inteligente, significa ser especial». Carmen sonrió, recordando la primera vez que había ayudado a Lucas con problemas de geometría. «Lucas, siempre fuiste especial. Yo solo te ayudé a encontrar la forma correcta de demostrarlo». Ricardo observaba la escena desde su oficina, reflexionando sobre cómo una conversación de 5 minutos con una empleada de limpieza despedida había salvado a su empresa de escándalos estructurales y transformado completamente su reputación profesional. Carmen había demostrado que competencia técnica no se mide por posición laboral, que integridad es el activo más valioso de cualquier empresa de construcción y que dar oportunidades a personas subestimadas puede generar transformaciones extraordinarias en seguridad y calidad. La empleada de limpieza que fue despedida sin razón se había convertido en la ingeniera más respetada de la empresa, no por venganza o resentimiento, sino por demostrar que hacer lo técnicamente correcto siempre resulta en éxito empresarial a largo plazo. Y así, una injusticia aparente se transformó en la mayor oportunidad de crecimiento técnico y reputacional en la historia de Constructora Santander, demostrando que a veces las mejores decisiones empresariales comienzan con el valor de escuchar voces profesionales que normalmente son ignoradas por prejuicios sociales. Si llegó hasta aquí, deje un comentario contando qué le pareció esta historia de justicia y transformación profesional. Su opinión es muy importante para nosotros. Comparta este video con amigos y familiares que también creen que competencia técnica e integridad deben ser siempre reconocidas, independientemente de la posición social. No olvide suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras historias inspiradoras, que muestran cómo la verdad técnica y la justicia profesional siempre prevalecen. Cada like, comentario y compartido nos ayuda a continuar creando contenido que inspira cambios positivos en el mundo empresarial y en la sociedad. Hasta la próxima historia que tocará su corazón y renovará su fe en la justicia profesional.